Bueno, cuando uno analiza este tema, le llama la atención algo. ¿Por qué es que la gente no lo detecta a tiempo? Porque es que cuando ya está todo afectado aparece el diagnóstico. Qué interesante, Dani. Generalmente, cuando nosotros hacemos la captación del paciente, han pasado 5 años donde ha tenido sube y baja, y no es perceptible. ¿Por qué? Porque se acostumbran a tener a esos sube y baja, entonces no son síntomas muy agresivos que digan, Santi, estoy Pero si padeciendo muestra de algo. alguna señal. Sí, claro, muestra algunas señales. Bueno, algunas veces este síndrome metabólico es un conjunto de, es un multifactorial. Presión alta, en la presión alta vamos a tener esa sensación de calor, zumbido, esa sensación de que me mareo, que veo un poquito doble. Esas sensaciones a veces las pasamos por alto. Ah, no, me mareé, no dormí bien, o hice mucha actividad, o estoy muy cansada, o estoy muy agotado, o tomé algunas otras píldoras o pastillas. Entonces a veces pasa inadvertido. Ajá. Lo que es la diabetes, ¿verdad? Que es una de las asesinos silenciosos más temidos por nosotros los médicos, esa es silenciosa, como dije. Entonces no da muchos síntomas hasta que ya pasa el nivel de resistencia. Puede darnos algunas señales, por ejemplo, mucha sed, o que empezamos a querer como cosas muy dulces, que empezamos a sentirnos como muy cansados, tenemos visión borrosa, empezamos a orinar un poquito más de lo normal, empezamos a tener infecciones urinarias a repetición. Entonces esas son cosas que a veces no las podemos relacionar generalmente con este tipo de patologías. Y con lo que es el colesterol y triglicéridos altos, pues es muy silencioso. A veces da algunos síntomas, por ejemplo, dolor en las articulaciones, mareo, pero algo muy sutil. Entonces no es algo como que yo diga, no es como una gripe que me da un síntoma florido y que yo digo, esto es esto. Doctora, ¿qué le parece si vemos una imagen que resume el tema como tal para entender entonces qué es el síndrome metabólico? Bueno, bien claro, lo mencionábamos, sí. Un conjunto de condiciones que aumentan el riesgo de enfermedades del corazón, diabetes y otros problemas de salud. Bueno, aquí algo que me llama la atención, doctora, sí, claro. Es que los factores de riesgo no necesariamente es por un tema de genética, pero sí puede ser algo como una dieta poco saludable, claro. El sedentarismo y el tabaquismo. Hábitos que consideramos son parte de nuestra rutina. Son parte y los hemos normalizado. Por ejemplo, en personas que trabajamos mucho y que no tenemos mucho tiempo, muchas veces es más fácil pasar y decir, no, voy a comprar esto porque voy cansada, voy a comer rápido y me acuesto a dormir. Pero entonces no tienes la tarea de hacer la comidita en casa y hacer eso sin mucho aceite, tener el cuidado de hacerlo no con mucha grasa, etc. Entonces, todos esos hábitos son los hábitos que hacen que se vaya acumulando la posibilidad de un síndrome metabólico. La obesidad, Dani, en Costa Rica ha aumentado en los últimos años logarítmicamente, prácticamente. Imagínense que del año 2021 ahora hemos aumentado en un 7% la condición de obesidad. La obesidad, no todo el mundo hace ejercicio, entonces mucha gente está sedentario, los adolescentes, usted los ve, no todos hacen ejercicio, están jugando. El estilo de vida ha cambiado. También pasamos una pandemia, nos escondimos, nos cuidamos, tratamos de no socializar mucho, nos retraímos un poco y eso también elevó muchísimo. Imagínate que para el 2030 el Seguro Social está esperando casi 1 millón de pacientes nuevos por diabetes mellitus. O sea, eso es una cifra demasiado alta donde los factores de riesgo podemos manejarlos. Podemos hacer más ejercicio, podemos comer mejor, podemos cambiar sobre todo los aceites que estamos usando para cocinar. Eso se ha visto que hay un factor directo. El tipo de aceite, porque es una pregunta que muchos se hacen, ¿verdad? Porque normalmente están acostumbrados tal vez a lo que siempre se compra. Exacto. ¿Qué puede ser un factor ahí para analizar en el aceite? Eso es muy importante porque nos va a subir, es un colesterol, digamos, es un aceite, una grasa mala, por decirlo así. No tengo nada contra los aceites, ¿verdad? Sí, ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero sí hemos visto que a largo plazo aumenta niveles de colesterol, triglicéridos y sobre todo nos bajan el HDL. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es tan importante que el colesterol esté bien? Porque si tenemos una enfermedad cardiovascular y tenemos este tipo de colesteroles altos, eso nos va a condicionar muchísimo más a que tengamos un infarto, un accidente vascular, una trombosis,
o cualquier tipo de infarto donde sea. Claro, ¿verdad? que podría generar en una de las posibles consecuencias que veíamos en la gráfica, ¿verdad? Que son Claro. temas que ya se complicarían hasta generar una enfermedad que es irreversible. Es irreversible, correcto. Y en el momento que esto pasa, generalmente los pacientes toman conciencia. No sé por qué no antes. Muchas veces nosotros, el médico por año hacemos un examen anual donde hacemos todo. Perfil lipídico, perfil hepático, perfil renal, hacemos azúcar en ayunas, 2 horas postprandial, hemoglobina glicosilada, ácido úrico. O sea, hacemos toda una batería de exámenes porque generalmente esto se llama prevención. Lo importante es prevenir. ¿Hay alguna edad en particular, Doc, que haya que tomar en cuenta como para regular que estos exámenes estén en la lista? Miras que ahora no tanto. Ahora hemos visto que los muchachos jóvenes también tienen muchos riesgos. Antes se veía que la gente mayor tenía más riesgos. Ahora hemos visto que con la disminución del ejercicio, la disminución de la comida saludable, con la disminución de factores de... antes andábamos en bicicleta, nos subíamos a los árboles, hacíamos un montón de cosas. Perdón que la interrumpa, estaba viendo fotos de años, ¿verdad? Donde se muestra la antigüedad de Costa Rica. Claro. 60, 70, algunos registros que hay por ahí, los 80 todavía que nos salvó algunos. Y uno ve como que no había una tendencia hacia la obesidad. No, eran todos delgados. Entonces sí cambió definitivamente el estilo de vida. Definitivamente. Si usted ve las fotos de la gente en 1970, todos eran fit. O sea, no, costaba mucho que la gente estuviera con sobrepeso. Ahora, imagínate que para nosotros manejar el sobrepeso tenemos que hacerlo por el índice de masa corporal. Entonces, el paciente que ya tiene sobrepeso es aquella mujer que en la circunferencia abdominal tiene más de 80 centímetros y el hombre tiene más de 94 centímetros. Ese es uno de los factores que estamos midiendo ahora en la consulta. El diámetro de la circunferencia abdominal, y eso nos dice muchas cosas. Qué importante eso, doctora. Sí. Y un tema, por ejemplo, ya no es tanto lo estético, sino lo saludable. Claro. Hay personas delgadas que podrían tener Claro. el tema del síndrome metabólico. Sí, claro que sí. No necesariamente tiene que tener todos los factores. En pacientes muy delgados, que tienen colesteroles muy altos, que no se debe a lo que están metabolizando o lo que es de forma intrínseca, o sea, que ellos los producen. Hay gente que produce más, nos cuesta un poquito más, pero también se puede tratar. Ahora, lo importante, Dani, de este síndrome metabólico es darnos cuenta, hacernos los exámenes cada año, hacer ejercicio. No necesitamos hacer 2 horas en un gimnasio, por lo menos usted hace 15 minutos de un ejercicio funcional, come un poquito mejor, pierde peso, ayuda a relajarse. Y esto es muy importante, y esto quiero aclararlo muy bien. El estrés crónico con aumento de cortisoles a nivel crónico hace que nosotros nos condicionemos a tener un montón de padecimientos que, aparte de la comida y de toda la parte de no hacer ejercicio, es fatal para cualquiera. Doctora, y a veces cuando alguien habla de obesidad y los temas de sobrepeso, se toman la atribución de asignarse dietas, que también esto requiere la asesoría de un profesional. Claro que sí. ¿Cuáles son esos errores comunes ante esta situación? Hay muchos, lo que generalmente yo en la consulta son mujeres que me dicen: Doc, dejé todos los carbohidratos y yo ya no como esto y ya ahora yo estoy haciendo ayuno y duro 20 horas sin comer. Y yo les digo: no, chicas, vamos a ver, vamos a ordenarnos. Usted tiene que buscar una nutricionista. Ellos son los profesionales que están encargados de realizar y de elaborarle un plan alimenticio que usted necesita para su organismo. Ahora, todas las dietas de moda, esas dietas, lo que hacen es que las pacientes entran en hipoglicemia y después se dan los atracones. Entonces vienen, están todo el día sin comer, todas fit, y en la noche les da mucha hambre y les da el atracón. Y entonces no van a compensar porque están comiendo muchísimo. Ahora, son dietas con las cuales hay que tener muchísimo cuidado. No necesariamente una dieta es para todas las personas. Cada organismo es diferente. Tenemos que entender que cada persona tiene sus requerimientos. Por ejemplo, hay hombres muy altos que necesitan 3.000 calorías, pero solo más de proteína. Hay mujeres más bajitas que necesitamos 1.800 calorías, por ejemplo. Eso depende de la estatura, de la edad, de la genética, de un montón de factores. Entonces no podemos hacer como... Doctora, a mí me llama la atención porque en algún momento, bueno, yo soy muy dulcero, me gusta lo dulce y eso, por dos, ¿verdad? Es fatal para quienes tratamos de cuidar la salud. Pero también el tema de la ingesta del azúcar ayuda al cuerpo a dar energía. El tema es que no estamos
gastando la energía, no estamos haciendo ninguna actividad para que eso se dé. Y lo mencionaste con el tema de los niños, de los jóvenes que también están cayendo en esto. ¿Puede decir alguien que, vamos a ver, si su alimentación está siendo equilibrada, la actividad física le va a requerir un poquito más de ingesta de estos elementos? Sí, pero generalmente lo que hacemos es decirle que coma más proteína, ¿verdad? Porque la proteína le va a dar más saciedad, le va a tener con más energía durante más tiempo. El azúcar lo que hace es que viene, da un aumento del índice glicémico, y ese es el problema, Dani. A largo plazo o mediano plazo, esos aumentos de índice glicémico constantes, crónicos, son los que nos condicionan a una posibilidad de una diabetes. Claro, que uno dice, no pasa nada, ¿verdad? Y cada cierto tiempo va a tener Correcto, picos. Y si usted me pregunta, no conozco casi que prácticamente nadie que diga, yo soy exdiabético. No, o sea, cuando ya debutaste, ya no hay generalmente paso para atrás, a menos que te cuides mucho, pero ya el organismo ya pasó el límite y la resistencia. ¿Para qué llegar a ese punto? ¿Para qué llegar a eso? No, tratemos de cuidarnos, de comer bien, de hacer ejercicio, de relajarnos, de no estresarnos tanto. Es curioso, doctora, porque ahora se habla mucho también del tema emocional en el asunto de la salud física. Claro. ¿Cómo conecta verdad? Y ahora lo hablábamos del cortisol, de cómo también esto altera el sueño, y del sueño se desencadenan otros malestares físicos que podrían detonar el síndrome metabólico. Correcto. Imagínate que el aumento de cortisol a mediano y largo plazo condiciona a que haya más cantidad de grasa a nivel abdominal. O sea, el cuerpo se siente en una batalla inmediata, está en una alerta constante. Entonces dice, voy a guardar grasita por cualquier cosa. Como reserva. Peligro, peligro, peligro. Entonces, ¿a dónde guardamos la grasita? Es en el abdomen. ¿Y eso qué? Nos condiciona a intolerancia a los carbohidratos, a diabetes, a hipertensión, a todos estos factores. Generalmente cuando nosotros vemos entrar un paciente en la consulta y lo vemos muy abultadito, decimos, ahí trae todas sus posibles enfermedades a mediano o largo plazo. Entonces casi siempre instamos toda esta parte, tratemos de bajar, que siempre estemos tratando de estar fit. Bueno, yo sé que a veces es complicado, pero en la medida de lo posible, por la salud, es importante que tengamos ese cuidado. Si usted es vanidoso, usted se quiere, o sea, yo no tengo nada contra las personas vanidosas, genial, cada quien quiere, ¿verdad? Pero muy importante, hemos visto pacientes que no se han cuidado, que no hacen ejercicio y que tienen una vejez terrible. Y del otro lado, pacientes que se han cuidado, que siempre hacen ejercicio y que tienen una vejez muy linda. Un paciente que no se cuida, que tiene azúcares altos, etcétera, muchas situaciones, o ese síndrome metabólico, lo condiciona a una demencia. Y le cuento que un paciente con demencia es algo complicado. Entonces lo condiciona a muchas cosas para la familia y hasta para él. Doctora, ahora que usted mencionaba el tema de lo estético, muchas veces encontramos esa grasita ahí acumulada y decimos, me la voy a ir a quitar, pero sin hacer ejercicio, sin cambiar la alimentación. De alguna manera es como un engaño a nosotros mismos, claro. Aunque físicamente parezca que no tenemos grasita, puede ya estar afectado el organismo. Claro, vea, Dani, nosotros tenemos que, o sea, las muchachas, no lo critico, pero se hacen la lipo y se quitan la grasita del abdomen, pero no se la quitan de aquí. Siguen pensando como personas gorditas. Entonces, ¿qué es el problema? Yo creo que sería importante que antes de hacerse una liposucción o cualquier tratamiento estético, vayan a un psicólogo, desahoguen, suelten, mejoren su salud emocional, ¿verdad? Porque muchas veces venimos, quitamos grasita de ahí y a los 6 meses otra vez, ¡puf! ¿Verdad? Porque no cambiamos hábitos, porque seguimos teniendo los mismos patrones, porque tenemos las mismas depresiones, porque trabajamos muchísimo, porque por muchas situaciones. Y esa grasita ahí se quita solamente bajando la comida, bajando todos los alimentos que no son saludables, haciendo ejercicio y sobre todo no estresándonos, bajando niveles de cortisol. Eso es lo más importante. Ahora que usted mencionaba, me gustaría repasarlo, los exámenes que son necesarios, más cuando empieza el año. Claro. Para que nos hagamos y hagamos un chequeo preventivo también de este tema. Más cuando venimos de diciembre que comimos tamalitos y todo el asunto. Sí, okay, eso sea algo así muy... caímos en las redes que caímos en las redes del tamal. Sí, qué rico. Bueno, generalmente hacemos glicemia en ayunas, 2 horas postprandial, o sea, 2 horas después de haber comido. ¿Ese qué detecta? El tema del azúcar. Del azúcar. ¿Qué niveles son los que deberíamos preocuparnos? Normalmente el azúcar en ayunas debe estar en menos de 100.
y después de comer no mayor a 140. ¿no? La hemoglobina glicosilada también la hacemos y esa es la que nos dice los últimos 3 meses la tendencia de sus niveles de glucosa. Entonces ahí nosotros vemos que están 5.2, 5. Nosotros tenemos toda una tabla. Si están más de 7 punto algo, va para insulina. O sea, nosotros ya tenemos el protocolo perfecto para este tipo de situaciones. Hacemos perfil lipídico, donde está colesterol, triglicéridos y todo. Y algo muy importante, Dani, importantísimo, nos indica el índice de Castelli o el índice de riesgo cardiovascular. Esto no es jugando. Nosotros tenemos pacientes, o sea, el índice va hasta 5. Yo tengo pacientes X que tengo uno en 8 punto algo, con una pancita, con azúcares altos. O sea, ese muchacho va así, directo. Doctora, ¿y son exámenes necesarios? Porque si alguien también quiere cambiar su rutina o su estilo de vida, claro, empiezan a hacer actividad física y no se han hecho ni los exámenes que correcto, son importantes previos para estas cosas. Claro, imagínate que una diabetes es tan brutal que me condiciona un montón de problemas cardiovasculares. Hemos visto que generalmente pacientes con diabetes tenemos que darles una dosis pequeña de un antihipertensivo como cardioprotector, porque es terriblemente. Entonces, perfiles lipídicos, perfil renal, perfil hepático, muy importante, el hígado se va a ver afectado, ¿verdad? Vamos a tener más cantidad de azúcar, pero el páncreas no va a estar trabajando, entonces tenemos que estimular ese páncreas. Ok, doctora, entonces, hacernos los chequeos una vez al año para quien no tenga todavía algún padecimiento. ¿Qué otra recomendación? ¿Mencionaste la alimentación? La alimentación, busque un nutricionista, haga ejercicio, pierda peso. Si usted está en un trabajo donde está sentado 8 horas al día, donde usted está en un escritorio y no tiene opción de hacer ejercicio y llega muy cansado, tiene que hacer pausas activas. Tiene que levantarse tiene que levantarse 3 veces en el día y hacer por lo menos 7 minutos de ejercicio y de retorno venoso. Eso es importantísimo. Doctora, entonces hagamos una pausa activa, mejor nosotros, y nos levantamos ahorita, ¿verdad? Sí, claro. Pero cuénteme cómo la contactan antes de hacerlo. 8381-7328. O en el Facebook, doctora Teresita Monestel o Teresita Monestel y Clínica 6. Perfecto, ahí la buscamos en sus redes sociales.